Oh, ¿qué tal, queridísima audiencia? Y bienvenidos a un nuevo video aquí con Cuervo Errante en Reseñas Errantes. Me acompañan los de siempre, los de todo este año. Y es bueno que sigamos aquí con nada más que el chat y el sonino. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, aquí estamos día domingo, preparados para hablar de los lanzamientos más jugosos de la música. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal, Muy sonino? buena ¿Cómo Y está ahí? gente. felicitaciones a Felicitaciones, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Ah, de premios Pulsar Ah, el de ah, a los un premios álbum que Pulsar. hablamos el año pasado de Candelabro. Candelabro. Ah, sí, de Candelabro, sí, es verdad. Justo estaban dando la... justo- Gracias, la vi. Sí, sí, también justo estaban haciendo las cuestiones de los premios Pulsar, así que sí, ganó Candelabro. Buen álbum, lo estuvimos hablando también el año pasado con el Carlos. Me acompaña Sonino, ¿cómo estáis, Sonino? Buena gente. Aquí con todas las energías para hablar de más música wholesome para los bienaventurados de internet. Así que a ponerle manos a la obra. Súper, hoy día vamos a estar hablando de varios trabajos como siempre. Ustedes saben que cada 2 semanas, más o menos cada 2 semanas estamos haciendo reseñas y hablamos aquí de hartos trabajos de lo más bacán, de lo más bacán, de lo más recomendable, algunos quizás no tan buenos o sí tan buenos, dependiendo de si están o no están de acuerdo con nosotros, que es necesario que estén de acuerdo con nosotros. Pero bueno, empecemos. Empecemos con la reseña de Rante y empezamos con el chat. Nos va a hablar sobre este trabajo bien curioso de una banda que conozco, lamentablemente no lo escuché, pero ¿qué nos puedes decir sobre este trabajo, Carlos? Bueno, es un proyecto que varios álbumes en su haber, al menos está. Y aquí vuelven a un sonido un poco más tradicional. En el álbum anterior habían tenido un sonido que mezcla un sonido más de Carcass, más Gorgrind, pero también con un sonido más rock, más técnico, cercano a lo que hizo, por ejemplo, Dead a los principios de los 90, o ese sonido más progresivo y técnico noventero. Este álbum es más directo, más riffero, más rítmico, pero a la vez con la calidad que toca Japón generalmente en todo lo género, algo muy estructurado, pero a la vez que rescata tu gore y de bandas como Carcass, un clásico, y lo hacen de forma bastante correcta. Es un álbum que va para los fans del género del gore grind, toda esta faceta más del metal. Y bueno, un álbum correcto, bueno, y que no se suele hablar mucho en los espacios más metaleros tradicionales, y lo traje hoy día a la palestra para que lo conversen. Una banda que tiene cierta repercusión en el mundo más rimero y melómano, así que eso no hay que olvidarlo entre los otros lanzamientos que existen del Súper, género, porque se ha hablado harto de Funera, Barum o otras más. Y el metal está en un gran momento y todas las semanas suele salir un disco bastante bueno del género. Algo interesante. Y esta banda que tiene como algo más cercano al gore grind también es una propuesta buena. Eso. genial, súper. Gracias por tu reseña, Carlos, sobre esta banda de gore grind death metal. Bien buena, yo la he escuchado, muy buena. Así que sigamos. Sigamos con este proyecto que nos va a hablar Sonino y el chat. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Con el disco llamado Ascension, si no estoy mal. Sí, Ascension de Netgrabbed. Netgrabbed. Oriundo de Noruega, tenemos un proyecto death metalero bastante particular. Si me preguntasen a mí el premio a banda de death metal que le gusta hacer un revival de los 80 y 90 tempranos, esta banda se gana quizás la corona, puede serlo, quizás no. A mí parecer sí. Seamos breves con esto. Un sonido cavernoso, gutural, violento, caótico, riffs cavernosos, sucios y despiadados. Es muy malicioso este álbum, se nota mucho desde ya de la portada, si se pueden apreciar. Eh, También podemos ver que no simplemente hace eso, sino que también se la juega a momentos autopsy, así unos riffs doom o death
doom más o menos lentos, de sarcófago que se abre lentamente y sale la momia ahí y te empieza a machacar a cornete. Bueno, este disco es un poco así, porque también tiene una presencia brutal en muchas partes, en algunas de las canciones se nota mucho esa brutalidad intensa, chuga chuga, no sé, o masacradora, siendo honestos. Es un... es ultra violento este disco. Creo que la mejor forma de definirlo es que su violencia de bajo perfil o de producción carente no sé, estas producciones onda discográficas de metal como Relapse o las más sonadas, por así decirlo, no se notan mucho. Este proyecto destaca por lo contrario. Y eso es algo que yo rescato bastante porque ese sonido fresco, pero no porque sea nuevo o innovador, sino porque es una regresión a la idea de hacer un buen proyecto de death metal que suene como a la norteamericana, sino que suena más como a los inicios de este sonido del metalero, pero aún más destructivo, aún mucho más caótico y misterioso. En momentos se siente muy de atmósferas misteriosas porque tiene unos cortes bastante breves que son de suspenso, así como para dar atmósfera y en general ese disco, y bueno, también tiene sampleo, lo cual lo hace bastante llamativo por eso también, pero en general es un paseo por el infierno en su mejor descripción. Un gran álbum, siendo honesto, no es la gran revolución, no es la quinta venida de Jesucristo, pero encuentro que es un genial álbum que de repente hace falta un disco con estas producciones un poco más arriesgadas o por lo menos no tan super producidas. Le doy paso al chat. Sí, un álbum que destacó precisamente por la producción, porque en este género al menos se ha buscado rescatar el espíritu y mantenerse bien fiel a la tradición más ochentera y noventera del sonido sucio, más análogo, más vieja escuela y uno de los géneros del metal que más bien lo conserva, pero esta banda hace algo más extremo todavía, de hacer el sonido más crudo, más lo-fi, parece como si fuera un demo prácticamente y me llamó la atención, que le da un aspecto diferente, pero a la vez tradicional y creo que merece el crédito que está teniendo, un álbum bastante correcto, que tiene todo lo bueno si te gusta el death metal. Y también es bueno comentarlo porque tampoco está tan comentado en los círculos más metaleros. Así que aquí estamos cubriéndolo para ustedes. Súper, Eso. súper, gracias por sus reseñas. Sigamos. Sigamos con este EP que tengo para comentarles el día de hoy. Perdón si lo pronuncio mal, Conifere con Vesperal. Con este EP split que se compone de tan solo dos temas. Súper conciso, pero lleno de contenido, con casi 13 minutos en total. Estamos aquí hablando de yo diría quizás melodic black metal, casi de principio a fin, con un sonido sumamente así como épico, triunfal. Para los quizás los más metaleros y los que quizás estén más metidos en el under, cacharán que en Canadá hay una escena bien fuerte de metal. Desde siempre, en realidad, desde hace muchos años, y han salido mucho estilo y muchos estilos de nicho por ahí dentro del propio metal. Y desde hace rato que se está gestando también como un estilo como de volver este sonido un poco. Conifere el año antes pasado, perdón, sacó un álbum muy interesante que yo también lo comenté en su momento, que era también como una especie de black metal melódico, quizá en lo personal, ¿no? Yo sentía que tenía como harta influencia del Black and Cross, un estilo que combina el crosspunk con el black metal. Tengo un video hablando también sobre eso por si alguien tiene curiosidad, también un género como muy nicho. Y bueno, por lo menos este P como que combina un poco, no sé si no tiene ese sonido así como crusty, así como de crosspunk, no tiene como ese sonido punk, pero tiene un fuerte sonido a melodic black metal, muy melódico, combinado con el sonido agresivo y crudo del black metal, pero también con un sonido un poco épico y hasta cierto punto, ciertos matices también de música progresiva. Está muy interesante. Los dos temas tienen lo suyo, ya que Conifere tiene su estilo, Vesperal también tiene su estilo, y la verdad es que creo que vale la pena quizás
si están buscando algo conciso, interesante, si ya conocen a la banda, me parece que a las bandas, perdón, sí, me parece que es un gran acierto. Los dos temas la verdad es que se complementan súper bien. Eso es lo que yo podría decir respecto a este trabajo, súper conciso, muy antémico también, tiene ahí como un toque así como muy antémico, está interesante también en ese sentido. Eso con un sonido épico, yo creo que vale la pena que quizás le echen una escuchadita por ahí, por lo menos los más fans del metal. Sigamos con Sunino que nos va a traer este trabajo, este nuevo álbum. ¿Qué pasó acá, Sunino? Muy bien, álbum debut de la banda Roman Candle, que venía ya con un EP en el 2022, que fue muy aclamado en su momento, fue bastante bien recibido, y este álbum sigue más o menos la misma estética, o quizás las ideas. Es un disco de screamo, más que nada, con este tinte medio metalcorero, esta potencia, producción, un poco, es casi metal, por así decirlo, pero con la desfragilidad, la fragileza y más que nada el sentido chillón y edgy que puede sentir mucha gente en el screamo sobre todo. Y bueno, en general, yo creo que lo que puedo destacar de este álbum es que es violento, es desgarrador, siento que la presión, el pulso y sobre todo la característica que le da a la vocalista a este álbum, un Adulterate, a esta esencia, o más, no sé cómo decirlo, sino como, ya sé, la personalidad que ejecuta a la hora de lanzar estos screams, esta forma de liberar esa ira contenida y hasta casi de ansiedad por completo, se nota mucho que lo ejecuta muy bien. O sea, es un álbum que si algo sabe hacer muy bien es que destila ira y es un disco que en sí se siente muy denso, es un disco que casi siempre es muy golpeador, siempre va canción tras canción se siente así. Cada canción es como un clima brutal y violento, pero es también su talón de Aquiles, porque es un disco que se siente entre más avanza uno, se siente un poco como monótono, porque aunque una duración breve, tiene 31 minutos, y eso no lo encuentro malo, se nota mucho que es un disco que ya como para la canción 7 uno podría decir como que se siente muy repetitivo, lo cual no siento que es algo malo al fin y al cabo, siento que es como, obviamente es comprensible porque mantienen esa estética de canción de screamo ultramente violenta, atronadora en todo el álbum. Me siento que si bien mantienen esa estética, se siente un poco como cuadrado en ese sentido, como que lo hace bien, lo hace genial, no mal álbum para nada, pero se nota mucho que esa misma idea, hasta un poco melodramático se podría decir, aunque bueno, qué tipo de música emo no es tan así. Este disco destila bien ese punto. Encuentro que es su mejor punto, pero también es su contradicción también o su complicación, el ser muy así y no variarla tanto. Encuentro que es un disco genial. Correcto, creo yo. Buen álbum. Sup- Eso con Roman Candle y un Adulterate. Súper. Gracias por tu comentario, Sunino. Sigamos. Sigamos con lo nuevo de Arcturus. Con este nuevo EP que acaba de sacar el 26 de mayo del 2026. Bloodbound Volumen 1 Original Game Soundtrack. Así es, este es un EP interesante porque está hecho para un videojuego de un artista que yo ya he hablado, artista mexicano, que yo ya he hablado varias veces en este canal. He tenido la oportunidad de prácticamente hablar de casi todos sus proyectos. Desde Gunjal Fairyland, Operation Kill Fairyland, de Total Landscape también hablé. Y también de Headwave, que también lo hablé hace poco este año. Em, Acaba de sacar, acaba de sacar este nuevo proyecto, un EP, que como bien dice el nombre, es música hecha para videojuegos. Em, ¿Qué puedo decir acá? ¿Qué puedo decir acá? Hay una clara influencia, me atrevería a decir, de quizá música
Sobre todo quizás del estilo clásico, quizás del impresionismo, me recuerda en ciertos pasajes, me recuerda la música, en ciertos pasajes me recuerda un poco a la música de Minecraft, por ejemplo, que aparece en el videojuego. Tiene como ese estilo de un poco muy, muy impresionista, muy enfocado en la atmósfera, muy enfocado en la inmersión, en este caso en la inmersión del juego. Y me parece un gran acertado, la verdad. Son 8 temas, son casi 18 minutos. 18 minutos prácticamente. Y aquí estamos en general en música electrónica. O sea, se nota que está hecho con música electrónica, pero tiene sus pasajes muy impresionistas, muy al estilo New Age también. Que me parece que es un gran acierto en este sentido de Arturos. Si me preguntan a mí, por lo menos. Me parece correcto, quizá, cómo ensambló todo. Yo creo que desde luego que quizás jugando el videojuego como lleno y escuchando la música tiene mucho más sentido. Eso yo creo que es lo que uno podría esperar de por lo menos un soundtrack, que es con lo mismo que quizás escucharla, por ejemplo, viniendo no de otros videojuegos. Me parece un gran acierto. No tengo mucho más que decir en realidad. Es música instrumental, muy soft. En ciertos momentos tiene su toque electrónico, tiene su quizás influencia y quizás de algún estilo que se asemejan quizá al trap, pero sin ser trap, por supuesto, o al cloud rap incluso, por la inmersión, así que me parece un gran acierto. Minimalista, tranquilo, calmado, inmersivo, que me pareció bastante bueno, la verdad es que me impresionó. Gran proyecto, la verdad, en el cual sacó música para videojuegos, pero me parece un gran acierto, la verdad creo que está bien logrado. Eso puedo decir sobre este proyecto de Arturos. Sigamos con Sunino, que nos va a hablar sobre este proyecto. ¿Qué pasó acá, Sunino? Consider this room could be heaven. Bueno, vamos a ser bastante rápido porque este disco es bastante breve en cierto sentido para lo que propone, aunque no lo es tanto. Un disco de metalcore, de una banda que venía con otros proyectos igual, entre comillas, que en este nuevo proyecto, más o menos tengo entendido, como debut, es bastante genial. Encuentro que destaca mucho este metalcore noventero, casi post-hardcore, onda influenciado por bandas como Converge, ¿cierto? Que juegan con estos sonidos del punk mucho más profundos que otras bandas del metalcore de los 90, podría decirse. Y aquí tenemos un metal, como dije, metalcore bastante a la línea, pero un poco más emo. Se la juega con elementos de incluso el melodic hardcore. Bueno, más que nada melodic metalcore también así, porque tiene momentos más o menos en ese estilo. Y hay canciones que se sienten un poco metal alternativo, así por condimentar, yo diría. Pero en general es un disco que, en lo excéntrico que se puede sentir, sus características como sonido, eh, siempre se acercan al screamo, podría ser, en los gritos, en ciertas aproximaciones. Y el rifeo es por completo metalcore y juega con metal alternativo en momentos que generalmente dan un aspecto de curioso, interesante. Y se puede decir sobre la canción número 7 por ejemplo. Pero en este disco también se la juega con elementos electrónicos también. Que por eso dije que es un disco excéntrico, pero no por eso todo perfecto. Es un álbum que yo creo que es genial. Creo que para la eclosión musical que tiene este disco, siento que aquí aquí hay como ideas muy bien interesantes y bien hiladas, pero que podría haberse trabajado mejor y quizás daba algo con un mejor resultado, pero siento que quizás para un siguiente álbum va para algo mejor, quizás. Ojalá que sea el caso. Yo encuentro que es un gran álbum, sinceramente. Buenardo. Eso es lo que tengo que decir con este álbum tan genial de parte de Concealer. This Room Could Be Heaven. Súper. Gracias, Sunino, por tu comentario. Sigamos. Sigamos con otro EP. Hoy día, por mi parte, el día del EP. Con un nuevo EP que acaba de sacar J-Disc o J-Disco, como me gusta llamarlo a mí. For Emergency Volumen 4,5. J-Disco ya he hablado varias veces en el canal, por lo menos los que siguen las reseñas sabrán que he hablado varias veces de J-Disco en el canal. Artista argentino. A mí me gusta mucho su estilo. En realidad, un estilo experimental, entre experimental, atmosférico y psicodélico, así como las tres cosas combinadas. Tiene un estilo bastante único.
Hablé en su momento de Invierno del 2007, con ese álbum de neopsicodélico, electrónica, con varios estilos diferentes, incluso con cierta influencia quizás del Hauntologic por ahí. Hablé también de For Emergency Volumen 3, que era un mixtape de varios estilos de música electrónica, todos combinados juntos, harta influencia del hip hop, por lo menos en ese trabajo. For Emergency Volumen 4, que también lo hablé hace poco, fue uno de los primeros proyectos que hablé este año, que me pareció una de las grandes sorpresas también. Con un estilo de IDM, Inditrónica. Harta influencia de la Inditrónica, me he dado cuenta últimamente que no solamente J-Disco, sino que hay hartos artistas también en el lado underground, también en Argentina, que han estado combinando un sonido como entre Inditrónica, glitch pop, harto por ahí. J-Disco siempre ha estado como más en el lado instrumental y se nota este proyecto de un EP súper conciso, me imagino que debe ser como el lado B o quizás como los que estuvieron a punto de entrar quizás al mixtape, me imagino, ¿no? Que quizás estuvieron a punto de entrar al mixtape, pero no alcanzaron a entrar, que son como esa continuación de temas que hizo en el trabajo anterior, que sacó este mismo año. Este proyecto que sacó el 29 de mayo del 2026 está bastante interesante, sigue mucho la rama del proyecto anterior. Desde luego, en la misma rama. Hay algo que me llamó bastante la atención. Hay temas como Cataratas, por ejemplo, que tienen como una cierta influencia en la música progresiva. Me parece que quizá hay algunos temas que tienen una cierta influencia del hard rock, quizás me atrevería a decir, o la música progresiva en general. Esto combinado con música electrónica, combinado con su estilo, me parece gran acierto, la verdad, de J-Disco. Eso es lo que puedo decir respecto a este trabajo. En realidad, yo recomendaría escuchar su mixtape y después escuchar este, ya que tiene como esa progresión. Tiene como esa progresión con un estilo muy propio del propio artista. Así que, de nuevo, gran acierto, al igual que su mixtape anterior, de J-Disc. Sigamos con este proyecto que nos va a hablar Sunino y Chat. ¿Qué pasó acá? Muy bien. Elder, uno de los proyectos de metal y también rock, bastante eclécticos de los 2010 y bueno, tardíos 2000 también un poquito, que en general destacan por su gran trabajo en el stoner metal en un principio, para luego soltar esa idea de mantenerse en esta estética lenta y pesada de esta ala del metal más lento y psicodélico, ¿no es cierto? Y se va para otros lados como del rock y ahí es cuando empieza a variar su discografía, por supuesto. Y en este álbum, Through Zero, que así se llama, sigue un poco la línea del álbum anterior del 2022, ¿cierto? Sí, y con este disco siento que podemos destacar dos pasajes importantes. El Heavy Psych, este sonido de rock psicodélico que transforma la idea de reducir la melodía, pero le agrega más riffs a la música y es más ecléctico por si acaso y más poderoso. Para hacer un sonido bien viejo. Y el rock progresivo, que es una de esas mezclas que se hacían mucho en los 70, más que nada con el Heavy Psych. Era un poco amonogable, digámoslo así, el Heaviside con estos sonidos. Y yo diría que este disco es muy T2, T2, así de este tipo de bandas, o Jericho, o High Tide, que hacen este sonido psicodélico, pesado ciertamente, pero que se ve muy influido por la grandilocuencia y la elegancia del rock progresivo. Pero no es lo único que hace, porque generalmente destaca también el aspecto más como stoner rock un poquito en la producción, es por ser a momentos medio metalero también. No es algo que suelte mucho la banda tampoco, porque tiene momentos así, efectos y riffs muy poderosos, pero también se siente un poco espacial. Incluso la portada, si ustedes lo ven, van a darse cuenta que es muy referencia mucho a ese tipo de portadas que tenía bandas de heavy psych de los 70 y 60 tardíos un poco. Y bueno, para hacer un álbum que en general se siente así, es como un poco naturalista, así más o menos, psicodélico, mucho fuzz un poco. eh, Siempre juega con esa, ese sentido ecléctico que tienen las canciones. Son bien arregladas, pero eh, no se ven enmarcadas por este prog tan encandilador, tan prolijo, tan técnico, sino que destaca por ser las dos cosas. O sea, es robusto, es potente, es psicodélico, es de juego de sonido tecnológico en tu casa, pero que siempre destaca esa sensación sensorial tan eh, de
de texturas, así como de drogas, uno diría, así como de estar en la media bola, uno diría, pero que destaca también la fuerza y lo elegante que se puede sentir algunas canciones como Strata, Through Zero, que es una gran canción. Por supuesto que el inicio de la canción número uno es genial, me parece bastante bacán, pero sin duda lo mejor aquí no es el inicio ni el final, sino que es el medio, desde la canción número 2 a mi parecer hasta la número 5. Todo el disco es fascinante. Podría haber sido más corto el disco y sería por completo quizá el segundo mejor disco de la banda o quizá el mejor, no sé. Pero es un álbum que realmente me sorprendió por lo, lo bien que balancea lo rockero con lo metalero del momento, porque no es que sea tan... Este disco no siento que sea metal, esto es un disco más de rock, sin duda alguna, pero los aspectos metaleros siempre cuando tienen que destacar, lo hacen con furia y lo hacen con potencia y se siente muy bien. Y cuando tiene que ser bastante técnico o prolijo, lo hace muy bien. O hay buenos solos, hay una muy buena química. Un disco que realmente, como el anterior, pero siento que este lo hace más, presenta a la banda de una manera mucho más, de otra forma, y se nota mucho la transformación que han hecho desde sus discos pasados, que se nota que es una banda distinta desde este punto y en comparación con la que hacían anteriormente se nota mucho la diferencia. Y yo encuentro que aún así no es un sonido nuevo para nada, el Heaviside como el rock precioso son géneros que están más viejos que como un zapato, de esos que están guardados, pero nunca viene mal escuchar un sonido así en estos tiempos que siempre varían los sonidos electrónicos, otras cosas, y algo que se vea más o menos, no sé si decir como viejuno, nunca viene mal de repente. Yo encuentro que un gran álbum sin duda alguna, pero no sé si, no diría que es lo mejor del mundo, pero genial álbum de todas formas. Muy épico, genial. Eso por mi parte. Y ahora comento yo, el álbum me parece que es la propuesta más refinada, al menos del grupo hasta ahora. Eh, Como bien dijo Sunino, un grupo que ha partido desde más del stoner metal y que ha ido de a poco acercándose al rock y, y más al prog, digamos, este es su álbum más progresivo, que tiene como un espíritu más, bueno, como dice Stoner, pero también a la vez progresivo y se asemeja mucho a lo que pienso yo a la escuela que ha salido desde el sonido de bandas como Mastodon, desde el sonido más post Crack the Sky o Crack the Sky, em, las voces más limpias de bandas como Baroness, Dunes, si no me equivoco. Los mismos King Gizzard hicieron algo similar que mezclan como el progresivo con el stoner en el álbum el Petrodragonic y creo que esta banda también recoge mucho de ese sonido, aunque no tan metalero, pero a la vez conserva ese estilo vocal de los riffs más pesados, pero sin llegar a la parte más, quizá más rápida de los proyectos citados anteriormente. Y creo que eso lo distingue bastante y que también ha sido como puede ser una de las intersecciones que ya están dando que hablar y que quizá próximamente se vuelvan un género que sería como la mezcla de stoner y psych, esos sonidos más psicodélicos con rock progresivo, metal progresivo más influenciado por el sonido de y la escuela que dejó Mastodon. Y curiosamente la banda ahora Mastodon está volviendo a su sonido antiguo, si escucharon el último single. Eso. Súper. Muchas gracias por su comentario, por la reseña. Gran banda, me queda pendiente por lo menos a mí escuchar. Sigamos. Sigamos con este nuevo proyecto, otro EP más, que tengo para nombrar el día de hoy, con Coan Sound con Moments of Opening. He hablado en varias ocasiones de Coan Sound. Yo hace varios años atrás saqué un video del Neurohop donde también salgo comentando a Coan Sound. Y Coan Sound es un dúo de británico que siempre se han mantenido dentro de la rama del Neurohop. El Neurohop que ellos hacen siempre a mí me resulta muy interesante porque es sumamente pulido. En general, el Neurohop es así, un género extremadamente pulido, con mucho enfoque en el diseño de sonido,
pero no necesariamente como el estilo del brostep o quizás del dubstep como más tradicional, sino que enfocándose mucho en la atmósfera, enfocándose mucho en los bajos, enfocándose mucho también en quizás combinarlo con ciertos sonidos clásicos, que es por lo menos lo que hace Cohen Sound, que a mí siempre me ha resultado muy llamativo, como a medida que ellos han ido avanzando en los años, cada vez como que refinan más el sonido a un sonido de música clásica, literalmente, mucha influencia de la música clásica. Y hacen ese entrelazamiento, ¿no? Que desde luego es muy interesante de escuchar. En algunas ocasiones más atmosférico, en otras ocasiones no tan atmosférico, sino que más bien más power, más adelante. Y han estado sacando harta música. Tienen 2 álbumes en toda su carrera, pero tienen un montón de EPs. Respecto a los álbumes son sumamente interesantes, sobre todo Led by Ancient Light, que es una salvajada respecto a los géneros, respecto manteniéndose en el enfoque entre neuro, hobby y DM. El año pasado también yo hablé de todos los proyectos que sacaron. Evocation también hablé del 2024, que también hablé en su momento, que por lo menos me parece de los trabajos del último año, me parece el mejor EP que han sacado. No sé si de toda su carrera, pero por lo menos top 3 mejores trabajos que han sacado el propio dúo. Spiral Unfold me pareció también el del año pasado, me pareció quizá el mejor proyecto. Y siguiendo un poco la rama de lo mismo, saca Moment of Opening, que más o menos sigue un poco la rama del anterior, pero igual aquí me sorprendió porque se fueron por el lado de la folktrónica, por decirlo de alguna manera, que combinación de música electrónica, a veces influencia del IDM, a veces más influencia del house, pero folktrónica en este caso combinado con mucho IDM, y desde luego dubstep. No sé si dubstep, a veces más dubstep, casi neurohop, pero harto dubstep. Y me llama la atención que lo hayan combinado con folktrónica, se nota mucho, sobre todo por las baterías. Las baterías son súper orgánicas, sampleadas desde luego, pero muy orgánico, y el sonido en general es como muy orgánico. Es música electrónica, pero se nota que los sintetizadores, que el sonido, el aspecto intenta ser orgánico, intenta como darte esa sensación muy tridimensional que hace el propio estilo del neurohop o que hacen muchos artistas de IDM, y muy pulido, extremadamente pulido. En realidad no tengo mucho que decir, al igual que casi todos los trabajos de Cohen Sound, es instrumental. Los 4 temas destacan mucho, eso es lo que me impresionó. En realidad no hay, de los 4 temas no lo sé. No hay ningún tema que yo diga que destaque menos que el otro, cada uno destaca a su manera. ¿Qué más puedo decir? Gran trabajo con Sound, la verdad. Siempre me gusta estar escuchando lo nuevo que saca, por lo menos lo personal, aquí ya hablando de lo personal, lo que trae el propio dúo, porque siempre me parece que lo hacen muy a raya. O sea, yo siento que como que rara vez se caen. Todo lo contrario, me parece que siempre destacan, por lo menos dentro de los estilos quizás de música electrónica que son un poco más experimental o más underground. Que desde luego que no son estilos que todo el mundo está haciendo. Pero interesante propuesta. Ahora en esta ocasión yéndose más por la folktrónica, porque no lo habían hecho tan fuerte como EP o trabajos anteriores. Este es el trabajo que más folktrónica tiene. Así que está genial. Quizás escapándose un poco el neurohop, que me parece igual genial, porque en realidad el EP está muy bien hecho. Eso puedo decir sobre lo nuevo de Cohen Sound. Gran EP, no sé si lo mejor que he escuchado de electrónica en general, así como de ya sea álbum o EP, pero gran trabajo. Yo diría top 5 mejores proyectos de música electrónica que he escuchado en el año. Así que eso puedo decir sobre esto de Cohen Sound. Sigamos con lo nuevo de Converge, que acaban de sacar un nuevo proyecto este año. Chat, tengo entendido que tú vas a hablar de este. ¿Qué pasó acá? Tení desactivado el micrófono, sí. No, ahí está, ahí se Ahora escucha. está. Sí, ahora sí. Dale. Está. Entiendo. Ya. Bueno, este es el último álbum de Converge, que hace pocos meses ya habían lanzado el Is Not a Note, que también lo comentamos. Aquí la sigue manteniendo ese sonido orgánico y vieja escuela. Sin embargo, en este proyecto se centra más en algo clásico del género. Por un lado, en el primer álbum que mostraba la faceta más cruda y directa del metalcore, más cercano en sus orígenes a la mezcla más crossover, más trachera, más vieja escuela. Aquí muestran el otro lado que existía en el metalcore y que es como la otra escuela también,
del metalcore clásico, que es su variante más influenciada por el post-hardcore. Este trabajo muestra más la faceta que no es ninguna novedad en el sonido de Converge y que ha estado presente en todos sus álbumes, al menos en la mayoría, con momentos más pausados, más del post-hardcore, y también volviendo al sonido más intrincado del madcore y partes más sludge, que también es otra de las cualidades de este grupo, presentado a lo largo de su ya amplia trayectoria. Pero entran en hacer un álbum de un ritmo no tan frenético como el anterior o como sus álbumes pasados, centrarse en una versión más medio tiempo, como dije, más cercana al post-hardcore, al sludge y la parte más mad rock, madcore. Y lo logran hacer de una forma bastante sólida, como los caracteriza. Y a su vez es un álbum que muestra que la banda no es solo violencia, sino también puede mostrar más elegancia estilística como ya lo hicieron en el pasado, quizá en un álbum como el Axe to Fold, que es su álbum más prolijo, al menos el que yo recuerde, que también condensaba el sonido eh, con las descripciones que hice, aunque también más frenético, pero esta vez la banda se da el gusto de hacer un álbum más pausado y no tanto en el lado más gótico, así como en el álbum que hicieron en colaboración a Wolf, el Blood Moon, y lo logran de forma bastante satisfactoria y siguen mostrando que son una de las bandas de mayor calidad de la actualidad dentro del metal. Y muestran que un álbum puede ser a su vez peteo entre el mundo del metal y el punk, porque es algo que está siendo relevante al menos en esta década, son los álbumes que son metal adyacentes, que mezclan los distintos mundos, como podría ser casos como Chatpile o Kataira que hablamos en el podcast anterior, que son bandas que se mueven dentro del metal y también dentro del rock o hardcore. Así que este es uno de esos trabajos que me parece interesante, que mantiene el espíritu metalero y también más del post-hardcore. Un gran álbum recomendado. Súper. Gracias, Carlos, por la reseña. Sigamos con lo nuevo de Skrillex. Sunino, tengo entendido que escuchaste lo nuevo de Skrillex. Sí, ¿Qué me gustaría nos que puedes partes tú, decir? yo creo que... ¿Parto yo? Me da Sí, igual. parte tú, yo creo que es más... Sí, no, creo que... Vendan su impresora. Creo que es más... Creo que deberéis partir tú, porque creo que ya hay como 1000 EP, así que es mejor que hables el primer disco con Skrillex. Súper. Ya Así miren, que... hartas cosas puedo decir yo de Skrillex en realidad. Yo Skrillex, como al igual que otros grandes artistas de música electrónica, por supuesto que si alguien escucha música electrónica, Skrillex es uno de los grandes nombres de los últimos años. ¿Qué puedo decir respecto a Skrillex? A medida que, bueno, desde el 2023 que sacó Quest for Fire, se ha puesto interesante escuchar Skrillex, desde luego. Volvió con Quest for Fire, que a mí me parece un gran proyecto, con una producción fenomenal, canciones que si bien es pop, o por lo menos se mueve dentro del pop, igual intenta hacer algo un poquito diferente, está trayendo hartos feat, y ha intentado indagar, por lo menos dentro de lo que más se suele escuchar de música electrónica, intenta traer cosas novedosas. Eso me parece bacán. Si bien a veces no le sale tan bien, o por lo menos quizás no tanto, quizás para el que quizás esté esperando algo más novedoso, ¿no? Como por ejemplo Don't Get Too Close, que fue un poco decepcionante. Es como que se dijo, bueno, saquemos 2 álbumes, Quest for Fire, bacán, Don't Get Too Close, ahí nomás. Pero el año pasado sacó Fuck You, Skrillex, You Think We're Andy Warhol, But We're Not, que me pareció brutal. Una de las grandes revelaciones de música electrónica que salieron el año pasado. Independientemente que no sea algo novedoso, el hecho como está construido el álbum, que son un montonazo de temas, son 34 temas,
46 minutos, ni que fuera, no sé, noisecore tampoco, pero el tema es que está bacán, o sea, no sé, Brostep, Hybrid Trap, algunos temas quizás son algunos géneros más recientes, Future Bass, como ese estilo que se escuchaba mucho en la música electrónica hace 10, 15 años atrás. Skrillex lo trae, lo combina todo así, pa. Que tengo entendido que eran varios temas que había dejado sueltos que nunca los sacó y los sacó todos de una, mostrando que Skrillex tiene mucha capacidad en la producción, que por supuesto él no hace todo solo, pero él mismo se nota que tiene hartas ganas de, no sé, de traer producción muy pulida, por lo menos dentro de lo que se puede esperar del género, ¿no? Y eso está bacán. Al igual como más o menos se podría esperar quizás del álbum anterior, uno podría esperar que porque se sabía que iba a salir un álbum de Skrillex este año, uno podría esperar que quizá iba a traer algo similar, ¿no? Y en realidad esto no suena al trabajo anterior. No suena al trabajo anterior. Desde luego música electrónica hay. Música bailable, por supuesto. Pero este proyecto se siente un poco más suelto. Un poco más suelto en el sentido de que los 13 temas como que no tienen mucha concordancia entre sí. Se siente un poco, si yo tuviera que decir algo, se siente un poco como más o menos quizás lo quiso hacer en Don't Get Too Close. Ese álbum que sacó el 2023. La diferencia aquí es que quizá yo sí veo quizá un poco más de dirección, a pesar si tuviera que compararlo quizás con ese álbum. Por el otro lado, también aquí hay otros géneros que también Skrillex ha estado indagando, por supuesto, con toda la gente que ahí está detrás de él y con todas las personas que también participan. Eh, no sé, estilos como Hybrid Trap están desde luego, pero también hay como un cierto quizá enfoque dentro del Brickstep que me parece muy genial. Por lo menos yo es un género que tengo más o menos he visto, porque incluso yo mismo he intentado producir Brickstep, me parece bacán. Pero hay algunos otros temas que se sienten un poco así como medio... Es como más para el sencillo, ¿no? Es como más para el baile, más para que se escuche quizá en la radio o no, pero es más que para que se escuche en la radio, más para el baile. Poco más puedo decir. Hay algunos feats que están desde luego muy interesantes. Incluso está Fate, por ejemplo. Está incluso Joe Miko también. Entonces, bueno, poco más puedo decir en realidad. No sé si un álbum como decepcionante como tal, pero desde luego no es lo más destacable de Skrillex. Eso desde luego no, más destacable de Skrillex, el álbum que sacó el año pasado es Quest for Fire, e incluso, no sé, el EP que sacó con Show Tracks, o el EP también que sacó, que se me está, menos mal que me acordé que el EP que sacó este año que estaba interesante. El EP que sacó este año, el Cora, que lo sacó en enero, estaba interesante, como una especie de IDM, muy IDM, que es muy raro viniendo de Skrillex, que como que se ponga quizás a hacer IDM y con cierta influencia quizás del Bass o incluso del Deconstructed Club. Pero claro, este proyecto se siente como un poco más pop, más a la fiesta. Y yo creo que si uno se enfoca meramente en eso, lo hace bien. ¿Quién soy yo para criticar eso? Por supuesto, lo hace bien. Así que si ustedes están esperando un álbum para la fiesta, para el carrete, sí, cumple su cometido en realidad, pero desde luego no es lo más destacable de Skrillex. No sé qué opináis tú, Sunino, respecto a este proyecto. Bueno, con Tito Skrillex, o como dice mi tía, el Tito Licuadoras, porque de más que no escuchaba la talla, pero sacando el chiste de lado, yo encuentro que como álbum es bastante curioso, si bien no creo que sea, como tú mismo dijiste, lo más destacado del artista. Siento que es como un patrón ya a este punto el que Skrillex en un momento haga un disco y luego al siguiente hace un EP que no es muy destacado y luego un álbum que tal vez no es destacado. Se repitió un poco el patrón casi por completo con Quest for Fire, que si bien no sacó un EP en ese momento, sí sacó dos discos y uno era más interesante y otro no tanto. En este caso siento que no es como el Don't Get Too Close, que para mí ese disco yo lo encuentro re horrible. Si me preguntasen a mí, súper... eh, para los hits y sin ningún carisma y poco brillo. Con Soma siento que es un poquito lo contrario, aunque se siente con esos remanentes, esa esencia de irse a lo bailable, a lo danzable, si me preguntasen. Hay momentos que, si bien es cierto, tiene momentos de hybrid trap o LDM también. Aquí hay
siento que Skrillex se la juega con sonidos un poco más variados también, es verdad. Hay una canción que tiene elementos como, no sé si elementos brasileños, quizás. Hay brickstep también, eso es cierto. Y hay algo de techno, eso es verdad. Pero si bien es cierto que el EP que revisamos hace unos meses atrás, tenía más dirección, aún con lo poco hilado que se sentía a mi parecer. Creo que este disco, el punto el cual le hace daño, así como su talón de Aquiles, es que es un poquito largo. Como que muchas canciones que tal vez podrían haber sido sencillos y no habría hecho mucha diferencia si estuvieran aquí, o como un sencillo con cara A y cara B. Sin duda alguna, hay canciones con fits bastante interesantes, como mismo Cuervo lo mencionó. Yo creo que es sin duda alguna un trabajo muy poco trascendente. Podría mencionar que los aspectos atmosféricos como minimalistas se sienten muy curiosos y eclécticos, pero se nota que este es un EP, digo, un álbum más bien dicho, o un LP, que destaca por su efervescencia, por su sonido bailable, que vaya a la disco y la pasáis como nunca, y el siguiente día solo recordáis que estaba ahí tirado en el suelo con un coma etílico. No, pero ya, sin duda alguna es un álbum que me parece bastante fascinante, porque también creo que los aspectos de música brasileña que tiene de repente son llamativos. Incluso hay sampleo, si no estoy mal, de voces también, sí, en general. Es muy nocturno, siento que es un punto que menciono, que eso es lo que llama la atención, es que puedo decir que hay canciones que son muy llamativas y son muy geniales, pero están me gusta decirlo así, lo voy a definir de una manera muy sencilla. Es un envoltorio, es un dulce con un envoltorio que tiene mucho relleno en sí, mucho azúcar, que tal vez si estuviera más controlado sería un dulce perfecto, sería un dulce que habría calmado las aguas, creo yo, porque igual el disco anterior dejó la vara muy alta, creo yo, porque el anterior disco encuentro que es mejor, pero como álbum no está mal. Sí, está bien, dale licuadora, digo Skrillex, está muy bueno, pero le faltó más carisma, Sí, sí, yo creo pero que está bien para ti. sí, yo creo que si pudiera decir algo como productor también, siempre interesante, más allá de si justo o no, ¿no? Pero siempre me parece interesante escuchar Skrillex, más que nada porque la producción siempre es como top, como que se nota que es como lo más Sí, top de lo top. Y por un lado porque por la creatividad de Skrillex, por otro lado por la cantidad de quizás de ensayo y error que pasa por ahí, entonces más que nada, sí, lo que más podría destacar en realidad personalmente yo, ya quizás más la subjetivamente, producción. pero es la producción que siempre es como top. O sea, siempre es bueno escuchar ahí si a alguien le gusta la música electrónica o no, pero igual está interesado en escuchar producción moderna muy bacán. Siempre recomiendo escuchar Skrillex dentro de esos artistas. Coan Sound, aprovechando que también me parece muy buena idea escuchar Coan Sound. Hay varios más artistas y quizás dúos y grupos que quizás están haciendo música electrónica que me parecen interesantes, pero Skrillex, desde luego, es interesante escucharlo. Por lo menos desde un punto de vista de producción, escuchar ahí los matices, los detalles, Sí, cómo como se que escucha, es si tuviera bacán. que decir una frase, indiferencia es lo que menos te deja Skrillex de repente. Como que no causa esa sensación, como que sí, hay discos que son medio indiferentes para uno, pero siempre por la producción o por las ideas curiosas y hasta un poco, digamos, lo locas que son, porque son bien locas de repente, encuentro que ese descontrol que tiene de repente con sus canciones, siento que hacen decir como que, mira, sabes que no lo encontré malo, pero tampoco lo encuentro, ¿cómo decirlo?, indiferente. Creo que aquí hay harto potencial. Y siento que eso es lo que le pasa a este disco, como al EP que escuchamos hace un tiempo atrás y que reseñamos, que más o menos va por la misma línea, Sí. aunque siento que incluso con lo poco hilado que está ese EP, se siente mucho más compacto que este disco, que tiene muchas canciones que podrían haber sido quitadas o son relleno directamente. Eso a mi Sí. parecer. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad, con todo lo que has comentado, pero bueno, eso yo podría decir. Mm. Desde luego, es interesante escuchar Skrillex. Ahora otra cosa es, bueno, que la gente decía qué tan relevante o no tan relevante es. Bueno, todo esto vino hace Sí. poco a Chile también y quedó la cagada, así literalmente hay una caleta de gente ahí comentando que la pasaron chancho en el concierto de Skrillex, así que igual bacán, o sea, a mí me parece bacán, sí, o no, no más allá de si hay algunos temas que destaquen más o menos, me parece muy bacán. Aquí por lo menos el público chileno parece que le gusta Skrillex desde luego. Así que eso puedo decir. No, sí. Sigamos. Sigamos con
Eh, Me atrevería a decir al álbum hispanoamericano relevante quizá, por lo menos en el lado underground, en el lado melómano, de la reseña errante de este mes, eh, que sacó Suéter 7. Todo salió bien en la sencilla Villa Quién. Em, no sé si alguien quiere empezar o empiezo yo. Yo me la juego, yo me la Dale, juego. dale, dale. Yo saco la antorcha y hago malabares. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí con este artista, o bueno, grupo argentino? Sí, estoy bien, ¿cierto? Sí. Bueno, Indietronica, indie rock. Y Artista por si también indie acaso. pop, aunque... artista por si acaso, Artista, solamente artista. para que la Artista, gente no se conozca. ya dale. Vale, con este artista, Sweater 7 o Sweater 7, digámosle como quieran. Sweater 7 es un proyecto bastante particular porque si bien tenía algún material aparte que había sacado anteriormente, quizás algún single, algún EP, con este álbum la pegó fuerte. Creo que con este álbum dieron en la diana justo y hicieron una eclosión de rock con un tipo de pop bastante minimalista, melancólico, pero muy melódico a la vez. Es bastante interesante cómo se puede hacer tanto con tan poco, uno diría, porque es un disco bien minimalista. Lo más que yo destaco de este disco conceptual, que sí tiene un concepto bastante particular, es lo mínimo, es lo sencillo, porque de verdad cuando ustedes escuchan este disco se dan cuenta que es muy tranquilito, es muy sencillo, pero muy nostálgico. Y se nota porque a mucha gente joven le ha gustado este álbum, porque de verdad resuena mucho con estas sensibilidades melancólicas que muchas juventudes tienen a día de hoy. Y bueno, ¿qué se puede decir de este álbum del pasado 27 de mayo? Como dije, es un disco muy melancólico, muy eh, un poquito paciente, podría decirse, pero con la disposición de hacer canciones de rock eh, aquí y por allá. Un disco que puede decirse que no sé si es multifase, pero pasa de unos puntos muy calmos, muy mínimos, con esa inditrónica muy reminiscente a artistas como... si me preguntasen a mí un nombre clave sería Postal Service, creo que se llama el grupo, creo yo. Creo. Este sonido popero, como se dice, bastante minimalista, bastante tranquilo, pero que tiene otros elementos. Este disco no simplemente se queda en eso. Es medio emo, tiene una esencia melancólica muy chillona, un poco de repente. Hay unos sonidos más potentes, hay quizás una línea de guitarra medio más poperas. Hay glitch un poquito, o beat pop también, porque hay unas canciones que se sienten muy beat poperas. Yo siento que este disco es una pulpa, es un caramelo de disco, pero que no te empalaga. Eso es lo curioso, no es empalagador. No te deja empalagar los oídos con tanto sonido tan dulce, sino que puede ser radial y maximalista, pero también puede ser bastante rockero, atmosférico y también un poquito existencial en sus líricas, bastante introspectivo y sentimentalista. Creo que de lo que más destaco de este álbum es esa calidez que tiene, porque la verdad, repito, como he dicho, siento que he hecho muchos sinónimos con este álbum porque sin duda alguna es como lo más que se destaca es su sentido cálido, etéreo, complejo en momentos, pero que se destaca por esos sonidos apasionados y tan variados. Sin duda alguna, las intensidades del indie rock no llegan a ser tan potentes como para que sea un disco de rock por completo, pero siento que el cómo disponen de elementos rockeros con elementos poperos y electrónicos también destacan mucho por eso mismo, porque es un balance entre todos esos aspectos que he mencionado hasta ahora y destacan bastante bien el álbum. En sí, yo creo que es un álbum que, bueno, como proyecto, lo encuentro bastante genial. Es un álbum que yo encuentro merecido su aclamo, encuentro bastante valor en el sentido de que su aclamo es merecido. Creo que eso es algo que es obvio, pero creo que su genialidad es por lo minimalista que es. Creo que esos aspectos tan tibios y tan abrazadores y tan cálidos resuenan muy bien con este sonido que he mencionado hasta ahora. Gran álbum, la verdad. Le doy el paso a
A quien le toque. Cuervo, Dale chat, ¿quieres ir dale tú chat, o el chat? dale chat. Que de chat, que le dé Ya, chat. Sí. ya, pues. Y bueno, es bueno encontrar un álbum ya esta parte del año proveniente de Argentina. El año pasado, o sea, cubrimos varios álbumes de allá y se veía bastante movida la escena y últimamente, al menos este año, he encontrado que no han habido tantos lanzamientos tan indie y me gustó el álbum que, como dice, más del lado del indie, más pop, indie-trónica. Un álbum muy nostálgico, como decía Sunino, tranquilo, pero a mí me gustó mucho su producción, lo calmo que es, relajante, el número de capas. Es un álbum que tiene bastantes detalles y que se puede disfrutar mucho la escucha. Por algo creo que ha tenido tanto revuelo, al menos en el mundo melómano. Eh, no sé, es una mezcla de muchos sonidos, cosas como Sweet Trip, Stereolab, Postal Service, como dijo Sunino. Todo el sonido indie, pero me llamó la atención, me recordó a cosas chilenas también, al menos en el aparato vocal. A cosas como Jepe o Diego Lorenzini, al menos así como esa voz más calma, más tranquila, no propia de y ver ese tipo de vocalizaciones, porque muchas veces las voces son como más melodramáticas en el género, más gritadas. Un álbum que destaca por su producción. eh, Chat, Loco, lo de lo que va espérate un del poquito. No año. sé si puedes ¿No? repetir lo del último minuto, que como que se te cortó justo. Sí. No sé si así como el último, como el último minuto de lo que estuviste hablando. Lo último que comentaste es que se parecía así como a artistas chilenos. Eso fue lo último que comentaste. Ah, este álbum destaca por tener cierto parecido a artistas chilenos que me di cuenta en el aparato vocal, en el tema. Me recordó un poco a Jepe, a Diego Lorenzini en esas partes más de. Como en, ¿cómo se llama? Estaban, bueno, a ese tipo de cantantes chilenos y me gustó el aparato, o sea, la parte, la producción eh, y podríamos decir que es uno de los mejores álbumes lanzados en el mundo hispanoamericano y quizás com- quede como una de las producciones más ambiciosas dentro del mundo indie hispanoamericano de la década. Eh, un álbum muy pertinente con el momento actual y nada, me parece uno de los mejores lanzamientos y a ver ahora que nos sorprenden y que nos dice nuestro compañero Cuervo. Eso sería. Sí, como paréntesis, hay una cuestión que a mí me pareció muy chistoso porque bueno, la gente que nos escucha obviamente que sabe que somos rimeros, de hecho me parecería extraño que alguien no escuchara y que no fuera rimero, y hay una reseña de una persona que me causó mucha gracia porque es como que comenta, sí, mira, este álbum está excelente, lo mejor, 10 de 10 y como que cada tema le parece, como que le parece una combinación de otras bandas. Entonces a mí me causó gracia porque es como que, claro, en resumen como que le suena a muchas bandas y no le suena al propio artista. Yo solamente puedo decir es que sí, suena a muchas, por supuesto que suena a muchas bandas, pero suena al propio artista, po. Suena a Sweater 7. Eh, Me pareció chistoso el comentario porque nombra un montón de bandas, nombra un montón de artistas y sí, suena a MGMT, a veces suena a American Football, a veces suena a LC2 Sound System incluso, a veces suena a Mana Noguchi, a veces suena a Porter Robinson, suena mucho a Porter Robinson, harto a Porter Robinson. De repente como que tiene su influencia de otros estilos como del twee-pop por ahí, a veces suena también a, no sé, incluso a Sweet Trip o a Stereolabs en ciertos momentos, entonces es un gran trabajo, es un gran trabajo. Me parece
que combina como mucho, como lo decían ustedes, combinan como mucho quizá el espíritu de la época de los artistas más, quizás, no sé si más jóvenes es la palabra, pero sí por lo menos como las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo quizás del internet. Harta influencia de Parannoul, se me olvidó mencionar a Parannoul. Me acuerdo, sí, como que me suena mucho a Parannoul. Tiene una cierta influencia, desde luego. Pero desde luego que suena al propio artista. Suéter 7, yo por lo menos lo conocí el año pasado con el EP que sacó Diario. Y si ustedes escuchan a Diario y escuchan este proyecto, se nota que que tenía que gestar algo similar al EP que había sacado anteriormente. Lo que a mí me gusta de este proyecto es que siento que está como mucho mejor encaminado. Está bien direccionado. Es como que aquí voy a hacer esto y esto es lo que va a salir. Y se nota que cada tema está en el propio álbum. No es como que yo sienta que se escape, ¿no? Yo creo que en eso por lo menos los tres quizás estemos de acuerdo. Eso sí, yo si tuviera que decir algo, Escritorio, Enero Cuervo me parecen, no porque diga mi nombre, pero Escritorio y Enero Cuervo me parece que son como los temas que más destacan. Ahora, el tema final, todo salió bien, Carta para un amigo, es como el clímax, ¿no? Es como que aquí termino. Y al fin y al cabo, sí, resulta que todo salió bien, literalmente. El álbum salió bien. Y lo que yo me imagino que quieres expresar el trabajo conceptualmente hablando, me parece que sí salió bien. Es como un proyecto que busca como el viaje y como un poco como la nostalgia y quizá a veces como un poco el descentramiento y el no poder enfocarse quizá un poco de las nuevas generaciones, producto por supuesto del sistema. Y como que da la sensación que no vamos para ninguna parte en el mundo del internet, en el mundo donde no hay dirección, en el mundo donde como que no sabemos si cuando estamos construyendo, estamos investigando algo, estamos quizá educándonos, haciendo tal cosa, vamos bien direccionados. ¿Quién nos dice eso, no? Entonces como que el viaje se siente eso, como un viaje que en este caso es como muy introspectivo, muy como del pasado, muy nostálgico, muy melancólico, y que intenta como eclosionar en este trabajo. Es como que intentar ver como en retrospectiva todo lo que hicimos anteriormente y ver si las cosas salieron bien o salieron mal, ¿no? Como preguntarse eso, literalmente, es como lo que todo el mundo, por lo menos las generaciones más jóvenes, no me atrevería a decir que tienen esas preguntas, ¿no? ¿Estamos bien encaminados, no estamos bien encaminados, no? Claro, según Suéter 7, bajo su punto de vista personal, le parece que le parece que las cosas al fin y al cabo salieron bien. El proyecto me parece que salió bien en este sentido. Está muy interesante en ese sentido. Un proyecto que quizás lo que a mí me gusta es que tiene cierta influencia también a veces del Midwest Emo. Se nota la influencia del Midwest Emo. Y eso lo combina todo con su estilo, con Indie-trónica, a cierto momento glitch, que suena mucho a glitch pop. Pero todo con este enfoque de Indie-trónica, así que me parece bacán. La verdad es que gran Me, trabajo gu- de Suéter 7. me gustaría dar un añadido, así como inciso, si incluso con ese final de que todo salió bien, incluso si lo comparásemos con proyectos como Cars y Headrest que hicieron un sonido parecido en su disco el Ah, sí, mira, 2020, aprovechando, sí, sí, sí. se nota, Buena. se nota muy reminiscente a eso y se nota la diferencia que a diferencia de los furros de Cars y Headrest, este álbum de Sweater 7 vuela por encima de ese disco porque los aspectos de Indie-trónica con el rock no se complementaban muy bien en este disco de los furros, pero en cambio Sweater 7 sí dejaba muy claro que su posición con este sonido lo mezclaban muy bien con el rock, hacían sonar de una forma bastante más auténticamente creativa, más que otros proyectos como mencioné. Y, y sí, se nota que es un proyecto que bebe mucho de la música contemporánea más que escucharía cualquier joven melómano, no sé si joven, pero sí escucharía mucho gente de estos lados de internet. Entonces, siento que, como dije anteriormente, y como todos estamos de acuerdo, es un disco que es comprensible el por qué tiene ese aclamo o tiene esa mirada tan apreciada, porque referencia muchos proyectos de bastante calibre que mucha gente que escucha música y en internet aprecian, y siento que es algo que logran hacer muy bien en este álbum tan particular y minimalista, pero muy popero a la vez. Gran álbum. Súper. No sé si alguien tiene que comentar algo más respecto a este proyecto. No, ¿No? yo ya he dicho todo. Súper, súper. Gran trabajo eso del 7. Gran trabajo de Argentina, la verdad. Qué bueno que destaque hay un trabajo igual, por lo menos en los suburbios de internet. Así que bacán. Me parece súper bacán.
Sigamos. Sigamos con un nuevo proyecto de Wars of Canada. ¿Quién empieza? Yo empiezo, yo había dicho que quería Dale, partir. Bueno, dale. es round 2 creo. Dale, dale, Bueno, dale. Boards of Canada, los míticos del IDM y sonidos cercanos de los 90 y del nuevo milenio del 2000. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un comeback, como muchos saben, este proyecto después del 2005 se había tomado un buen tiempo y vuelve en el 2013 y nuevamente se toman otro tiempo para volver en este álbum llamado Inferno. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, un álbum que si me preguntasen a mí es como muy particular, porque si bien yo diría que tiene algunas de las características que hizo grande a este dúo, por supuesto, no lo voy a negar, creo que lo que destaca aquí es sin duda el aspecto más apreciativo, admirativo, más como meditativo en capas de sonidos atmosféricas, casi psicodélicas, que tocan elementos incluso de otros sonidos como la neopsicodelia, no diría, porque yo he visto gente que dice que es neopsicodélico este disco, lo cual no lo encuentro estúpido, pero sí comprensible. Pero contrastado con este sonido de los 90 del downtempo o sonidos similares, que si bien tiene IDM, podría decirse un poco, no es como la gran parte, no es como el plato fuerte, sino este sonido de álbum etéreo, futurista, un poco conceptual, diría, y hasta cierto punto más como, porque obviamente instrumental y filosófico puede sentirse, es muy de sonidos surrealistas y etéreos en general, es como lo que más destaca, es una capa de sonido que en cada canción te envuelve en este círculo sonoro tan eh, paisajista. Es lo más llamativo de este disco. Se siente bastante cálido, incluso diría yo, porque, o sea, ecléctico y cálido, porque no es un sonido frío, no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan cuadrado y tan excéntrico como el IDM, pero tampoco es tan ¿cómo decirlo? Tampoco es tan... porque si bien ya trabajaban elementos más como de estos sonidos tan como etéreos, porque ya habían discos que hacen eso también, del grupo, se nota que en este caso querían darle más énfasis a ese aspecto más como, claro, canciones que trabajan lentitud y tranquilidad y como sentido ritualístico, misterioso, oculto, surreal. Lo que más llama la atención es que logran hacer todo eso en un tracklist súper largo, es un disco que dura casi más de una hora por ahí, digámoslo así, y en todo ese tramo de álbum se nota mucho que lo que más destaca mucho es ese aspecto como de etéreo, de lo sonoro, así como lo instrumental, pero sin ser electrónica tan no sé, si ustedes dijeran, no es como lo contrario a Skrillex, es lo contrario a artistas de la contemporaneidad, sino que es como un viaje surrealista al paisaje más deslumbrante, más calmo, pero todo tranquilo y lento. Se nota que este disco aprecia mucho ese aspecto. Yo diría que las canciones que más destacan aquí son Naraka, Prophecy, la segunda canción me refiero. Incluso la introducción de este disco que se siente como, incluso está como un poco progressive electronic, uno podría decir, que es como bastante wow para lo viejo que es el sonido. Es un buen punto eso que mencionar. The World Becomes Flesh, Into the Magic Land, Blood in Labyrinth, Deep Time o Arena Americana, Americanada creo que sí dice. You Retreat in Time and Space son canciones que, como menciono, podría estar todo el rato hablando de este disco con sus canciones que son en ese sentido ecléctico o que juegan con el downtempo y mantienen esa vibra tranquila, etérea, tan ambiental, porque es casi siempre eso, este disco. Lo que yo diría es que para mí este disco yo lo encontré un gran regreso, yo lo encontré, a mi gusto fue bastante bacán, lo encuentro como, no, sí, es como el Neurosis, pero de la electrónica, así como el regreso de Neurosis, pero en el caso de Boards of Canada. Siento que es un disco que no sé si es comparable, porque obviamente no lo es, pero en el sentido de que lo que hace Neurosis para el sludge, este disco lo hace para la electrónica en cierto sentido. Creo que es como esa idea filosófica, pero de distintos mundos. Creo que podría estar día y noche hablando de lo ambiental que es el disco e inspirado en proyectos como
ciertos discos de Aphex Twin, que, como el segundo disco de Aphex Twin, algún disco de música ambiental que podría uno decir que se siente parecido. Podríamos estar día y noche pensando qué proyectos se influyen en este disco y tal vez ni nos aburrimos, pero encuentro que lo que destaca en en este álbum tan tribal, tan natural, tan etéreo, tan hipnótico, porque de verdad creo que lo que más destaca bien este disco es ese downtempo o IDM medio así, tan noventero, tan viejuno, se puede decir, pero no por eso significa que sea menos bueno, contrastado con este paisaje ambiental tan, no sé, como de ir en una caminata por el cerro o algún bosque. Se siente así, es un disco que realmente no sé si mencionar algo más porque se nota que hay otras cosas que tal vez dejaría afuera, como que, por ejemplo, el Hauntology que se menciona aquí, que he estado viendo en otras páginas, como también en Radio Music, que mencionan mucho. No podría dar mucho más detalles sobre eso porque no es... No, no siento que es mi... No sabría decirles si es o no, pero ahí les dejo a los demás, a los que están, a mis compañeros, si pueden considerar o estar en desacuerdo conmigo. Yo he dicho ya lo que tenía que decir con este álbum. Gran regreso por parte de Boards of Canada, a mi parecer. Le doy el pase al chat o al cuervo. Dale chat, dale chat, Bueno, dale yo tengo chat. un comentario breve. Eh, bueno, este es uno de los grupos más destacados de la música en general y lo hace y tiene un regreso de forma mucho más que digna. Eh, Creo que en este trabajo muestran todo su forma compositiva más madura eh, y más ambiciosa, al menos hasta la época. Eh, Considero que junto a sus dos trabajos clásicos del Music Has a Right to Children y el Eogadi, sería quizás su tercer mejor álbum. Y, y si alguien quiere adentrarse a este grupo, quizás este es un buen punto de partida o para tener una versión de lo que está haciendo esta agrupación. eh, Lleno de matices, digno de dice que tiene a su alrededor justificado. Me pareció hasta ahora uno de los mejores trabajos del año. La verdad es que no le encuentro puntos bajos. Es un álbum destacable dentro de lo mejor del año. Y que es bueno ver que grupos antiguos tengan esta capacidad de vertarse y sintetizar su carrera y expandir su sonido en etapas ya más tardías de su carrera. Lo que es recomendado. Eso hasta ahora. Gracias. Súper. Lo que yo puedo decir, un poco para traer a colación quizá algo diferente de lo que ustedes ya comentaron, que me parece bastante correcto en lo personal. Sí, bueno, cuando Wars of Canada volvió el 2013, también fue así como potente en su momento. Habían pasado años desde que había sacado el anterior álbum, entonces dio harto que comentar ese trabajo. Si bien Tomorrow Harvest quizás no me parece lo mejor de la banda, me parece que Inferno es como... Bueno, han pasado 13 años. Me parece mucho mejor. Como vuelta, ¿no? Vuelta al presente a ver qué nos trae Wars of Canada. Wars of Canada es grupazo. O sea, alguien que le guste la música electrónica y que esté metido en la música o melómano, ya sea, da igual, es bandaza. Es una banda, un grupo que tienen que escuchar.
sobre todo por la evolución que tuvo el downtempo, el IDM, etcétera, etcétera. Mucha influencia del Hauntology, sí, me parece que sí. El Hauntology, si bien siempre me parece un poco el nombre como un poco como que nada que ver con lo que es supuestamente el concepto original. Sí, bueno, tiene como una cierta influencia, me atrevería a decir, yo me atrevería a decir que sí. Este trabajo rescata, yo creo que grandes cosas que han hecho importante al grupo, desde luego. Hay algo que en lo personal a mí me gusta, que combina mucho la música orgánica versus lo electrónico. Está bien logrado, creo yo. Hay guitarras, hay bajo, hay cuerdas que se nota que fueron tocados. No fueron sintetizados, está orgánico. No sé la batería, en cierto momento me da la sensación que sí, me da la sensación que no, pero por lo menos se nota que hay guitarra, que hay bajo, que hay cuerda. Y me gusta ese punto. Por el otro lado, me parece muy buena la producción en general. Se nota que está súper bien pulido, como buen proyecto de música electrónica que han pasado muchos años. Generalmente los artistas, los productores, los grupos se ensalzan mucho en la producción, al igual como estábamos hablando con Skrillex recientemente, este trabajo también se escucha muy bien pulido. Me gusta mucho la atmósfera en general, me gusta la atmósfera. No sé si más o menos Hauntologic es discutible, pero tiene esa influencia el Hauntologic, que es un álbum inmersivo, así como inmersivo, medio oscuro, ¿no? Y este proyecto en general se siente muy críptico, pero me gusta cómo empieza, porque empieza con Introit, 36 segundos, y el segundo tema se llama Prophecy at 1420 MHz. Entonces, claro, que lo que me resuena mucho es que es un proyecto que me da la sensación, no es mi interpretación, puedo estar equivocado, pero me da la sensación que es un proyecto que como que es como que alguien lo puso en la radio, de repente escuchó el primero o el segundo tema, ¿no? Y fíjense cómo son los nombres de los temas, ¿no? Hydrogen, Elirium, Lithium, Leviathan, Age of Capricorn, Fire and Sun, es como un proyecto que como que se siente el futuro, como dando sensaciones que algo está intentando eh, como expresar como en una radio como del futuro, ¿no? Tiene como ese toque medio distópico, ¿no? Como medio cyberpunk. Incluso, así como en un mundo así como donde todo está como, no sé si destruido, pero se siente como un poco desolado el proyecto en ese sentido. Como muy ocultista incluso hasta cierto punto religioso, en el sentido de De la sonido, mano. ¿no? Claro, y a mí me llama algo la atención también porque claro, dice Somewhere Right Now in the Future. Entonces es como que tiene como ese toque medio ciencia ficción, ¿no? Entonces juega un poco con eso, me parece muy bacán. Y hay un par de nombres que me llaman también la atención porque el tema 9 se llama Memory Death, ¿no? Es como memoria de la muerte. Como que algo se desplomó, algo se destrozó, ¿no? Algo murió. Que pudo haber sido, no sé, una ciudad, un pueblo, ¿no? Algo pasó, una guerra nuclear, ¿no? Y de repente el tema 10 se llama The World Become Flesh. Entonces me llama la atención que el tema décimo sea que justo el 9 y el 10, que está como casi en la mitad del álbum prácticamente, ¿no? Justo el tema de 10 se llama The World Become Flesh, que es justo desde la segunda mitad en adelante del álbum. Y The World Become Flesh tiene sentido un poco, el mundo se ha convertido en carne. Entonces da la sensación que quizás estamos en un mundo donde las cosas ya somos fieras, ¿no? Nos comemos entre nosotros, ¿no? No hay ley, hay como anarquía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero después más adelante se llama Into the Magic Land, Blood in the Labyrinth. Entonces da la sensación que ya sea quizá una persona o ya sea un pueblo, qué sé yo, no sé qué, está como intentando indagar qué está pasando, ¿no? Entonces da la sensación que es como que, no sé, a mí me da esa sensación, ¿no? Es como que alguien que esté escuchando este proyecto, una radio, quiere saber qué es lo que está pasando o está intentando descifrar qué es lo que está pasando en este mundo, ¿no? Y de repente se enmarca en un laberinto, y un laberinto de sangre. Entonces, yo diría que es como que, claro, algo grave pasó, una guerra nuclear, ¿no? Hasta cierto punto no sé si sea así en realidad, quizá aquí ya estoy especulando, pero eso es lo entretenido de la música, ¿no? Eso es lo entretenido del arte, aquí ya estoy especulando, pero me da la sensación que quizás puede ser incluso una crítica al mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es como que el mundo va para esto si no nos ponemos las pilas. Guerra en Ucrania, la masacre de Israel en Palestina, qué sé yo.
todo lo que está pasando actualmente. Y también no sé si sea tan así, pero darle una sensación quizá un poco también de crítica a Estados Unidos. No sé por qué me da esa sensación. El tema 15 se llama Arena Americanada, no me parece casualidad. El tema 16 ya se llama El Proceso. El 17, You Retreat in Time and Space, que está interesante el nombre, desde luego. Es como que ya el tema 17 como despidiéndose, ¿no? Bueno, nos vemos en otro tiempo, en otro espacio, ¿no? Y de repente el tema 18 se llama I Saw Through Platonia. Claro, juega un poco con eso, con la ciencia ficción, un poco el espacio-tiempo, ¿no? Pero me da la sensación que el proyecto no es como muy casual, por decirlo de alguna manera. No es muy casual, creo que más allá de que la producción es muy buena y creo que más allá de que quizá, no sé, hasta cierto punto da la sensación que podría ser un poco aleatorio, me da la sensación que no. Me parece que me da la sensación que el grupo lo estuvo pensando bien en ese punto. Hay algunos temas, bueno, ya quizás despejándome un poco el lado conceptual, hay algunos, los temas tan bacanes. Hay algunos temas que si yo tuviera que decir en lo personal, me parece que son muy interesantes. El tema quinto, por ejemplo, Father and Son. El tema séptimo, Naraka, me parece muy bacán también. Pero el tema décimo yo creo que es como que, por lo que yo también he estado entendiendo del proyecto, me parece que como que marca una diferencia muy clara de War Become Fletch. Yo creo que el de War Become Fletch es como que el tema que yo creo que está justo a la mitad, destaca, o sea, que es como que el que habla respecto a todo el proyecto. Em, claro, esa es mi interpretación. Es arte, entonces eso es lo bacán, que podemos interpretarlo de varias formas. Pero el tema segundo, yo creo que es muy claro. El tema segundo de la profecía a 1420 MHz no es casualidad. Y eso es lo que me parece a mí. No sé si tuviera que criticarle algo en realidad. Yo creo que quizás lo que tuviera que quizás criticarle es que sí es verdad que hay algunos temas como que sí, como que no. Across Magic, quizás no sé si tanto. Eh, no lo sé, hay algunos temas que no sé si no, de Process, pero en general me parece un gran trabajo. Eh, Me gusta mucho la producción, a mí me gusta mucho la música electrónica, así que no puedo mucho más que criticarle. Por supuesto que soy yo para criticar a Wars of Canada. Gran proyecto en general, no sé si tienen algo más que agregar. Yo diría que quizás lo que le destaco como lo negativo, si tuviera que verlo de esa forma, porque yo sí creo que hay puntos que son no tan llamativos. Como dijiste, Acts of Magic, que yo creo que es una transición, y The Process un poquito. Se siente así, pero es mejor que Acts of Magic. Siento que es como incluso esas canciones que son como ok o geniales en cierto sentido, porque en lo conceptual de Process es llamativo, pero el sonido quizás no está tan adelante. Se puede decir que eh, entorpecen un poco el álbum en sí, aunque de verdad el álbum para lo largo que es, porque es súper largo igual, y con todo el concepto que tiene y todo esto, creo que incluso aún así con eso llega a ser muy imbatible. Creo que es un gran álbum, no habría mucho que decir al respecto. Creo que es un mejor regreso de lo que se podría decir como en otros discos, o o otros artistas que han hecho regresos que tal vez no son tan interesantes. La salvajada del año en la música electrónica, como dirían. Para los que hicieron la canción de Los Santo Tomás. Sí, también el Reykjavik. No, pero ya, Temazo, un gran álbum. temazo. Yo siempre me acuerdo de ese tema cuando soy chico. Temazo. Oh, no, no. Gran álbum Inferno de los míticos Boards of Canada. Gran dúo, sin duda alguna. Ojalá que Sí. cuando vuelvan, esperemos que la profecía no se haya cumplido. Y sea, o tal Sí, vez no, vaya no para lo otra sé, cosa. no como digo, esa es mi sensación. Yo creo que es como una crítica desde un punto, con mucha ciencia ficción y muy conceptual y todo, pero yo creo que es una crítica Claro. al mundo político actual, si me preguntan a mí. No lo Sí, puedo no, evitar. yo también pensaba algo parecido. No es tan descabellado, porque al ser críptico y también como que deja pistas de que tal vez vaya por este camino el álbum, y las canciones sobre todo lo dicen mucho, igual es como entendible que la conclusión sea parecida, Sí. pero sí es cierto que ojalá que no se cumpla tal, eh, tales propuestas que hice este álbum. O, Y como juego un poco con la astrología, sí, también. claro, Capricorn. yo creo que igual, o sea, no diría que es como que es irónico, pero yo diría que juegan un poco así como que con la idea así como Místico. sí, sí, o sea, no sé si místico, pero es como
Sí, bueno, es que no sé, da paso a muchas interpretaciones, ¿no? Pero no me parece casual, o sea, no sé. No me imagino no me imagino al grupo haciendo este álbum y haciéndolo como un poco aleatorio. Por lo menos yo No, sentía sí, como un sí. poco mucho más aleatorio Tomorrow Harvest, que como que siento que es como que sí, también. Es que igual la banda siempre ha jugado con eso. O sea, yo creo que para los que realmente están metidos en estos grupos, realmente que siempre, por lo menos, Boards of Canada juega mucho con eso, con álbumes, no sé si tan conceptuales, pero juegan con eso, o Ujú. sea, juegan con la sensación del álbum. Y yo creo que Inferno lo hace, y yo creo que por algo se llama Inferno, o sea, infierno, literalmente. Es como que ya Mm. el mundo que nos están proyectando es un mundo que se ha convertido en carne, donde todo y es carne como flechas, es como que como muy, no sé, bueno, yo creo que eso va por ahí quizá el trabajo, pero ahí que cada uno quizá o que el propio público vaya decidiendo si, si están así o no. Pero bueno, Mm. estos fueron las reseñas errantes. Yo me despido, su host, Cuervo Errante, y también los dejo con los dos basados que tengo aquí adelante. Así que yo me despido, muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. Gracias por escucharnos, que tengan un buen día, buena semana y que sigan escuchándonos y escuchando nuevos lanzamientos de música. Que estén muy bien. Adiós. Bueno, así como todos los que se han despedido, espero que esta nueva edición de las reseñas errantes los acompañe, tanto ya sea en las buenas y en las malas, y siempre habrá otra edición para que los acompañe en cada cierto tiempo. Así que un gran saludo, un gran abrazo y fuerzas para los que están. Y nos vemos hasta la próxima.